personas. Los dones espirituales. ¿Dónde salen estos en la Biblia? Primera de Corintios capítulo 12, verso 1 dice: en cuanto a los dones espirituales, no quiero, hermanos, que ¿qué? ¿Que qué dice? Quiere decir que es importante estudiarlos. En otras palabras, el apóstol Pablo, ahí dice, es medio fuerte la palabra ignorante, pero en realidad la palabra es: no quiero que ignoren esto. En otras palabras, no quiero que esto no lo tomen en cuenta. No quiero que esto lo desconozcan. Dones espirituales. Lo primero que hay que entender, que el término don es un regalo inmerecido para las personas que están apuntando. Don es igual a un regalo inmerecido. Eso es un don. Don es un regalo inmerecido. Probablemente pueden sonar muy básico lo que vamos a estudiar esta mañana. Os voy a correr, por eso me salté algunos textos bíblicos de introducción, para no abusar del tiempo. Pero es importante que nosotros podamos comprender esto. La semana pasada, si pueden hacerlo, hermanos, yo les recomiendo, de verdad les recomiendo, si es posible, puedan conseguir la prédica de la semana pasada, va a ser muy bien, muy bueno. Yo necesito también que el equipo audiovisual también suba esa prédica a YouTube lo antes posible. Amén. La de la semana pasada. ¿Por qué? Porque la semana pasada estuvimos hablando acerca de la llenura del Espíritu Santo. Para ser lleno de, porque es un término que se usa mucho en el lenguaje cristiano, en el lenguaje evangélico. Y muchas veces se habla de la llenura del Espíritu o el bautismo del Espíritu como algo común y corriente. Cuando en realidad, para que ocurra ese extraordinario acontecimiento o promesa, primero tiene que haber el Espíritu haber actuado con, en y entonces terminar sobre. Eso ya lo hemos estado estudiando. Entonces, cuando el Espíritu Santo comienza a tomar autoridad sobre nuestras vidas, entonces comienzan a desarrollarse estos dones. Pero yo necesito rápidamente explicarte algo. Los dones espirituales, que son regalos inmerecidos, tienen una finalidad. No es para que digan: Esteban tiene unos tremendos dones. No. La finalidad de los dones es es una herramienta que Dios otorga a la iglesia para la expansión de la palabra. ¿Por qué? Porque estamos inmersos en un sistema gobernado por tinieblas, espíritus inmundos, demonios, ángeles caídos, autoridades espirituales, que si nosotros nos vamos a enfrentar con un mundo espiritual, no podemos enfrentarnos con una habilidad o capacidad humana. Necesitamos atributos celestes para poder romper con la estructura. Por eso, para que la iglesia pueda desarrollarse y pueda expandirse, por eso que, como nosotros hemos estado hablando de un avivamiento, necesitamos tener claras estas herramientas. Los dones espirituales no es para que los dones sirvan como un atributo a la persona. Ya vamos a hablar de eso. No quiero que ignoren esto, dice Pablo. Sabéis que cuando erais paganos, cuando no conocíamos a Cristo, de una u otra forma o de una manera u otra, erais arrastrados hacia ídolos mudos. Cada uno tenía un ídolo. Probablemente alguien, como yo les contaba la semana pasada, yo iba todos los 2 de febrero a Chanco, ¿verdad? La famosa Candelaria, ¿verdad? Y otros a Yumbel, otros en los Andes. Entonces probablemente más de alguno en alguna oportunidad hizo cosas dentro de su necesidad e ignorancia. Porque en realidad uno no tiene idea. Yo iba para allá acompañando a mi abuelita y a mí lo único que me interesaba eran los juguetes que vendían afuera en ese tiempo. Ahora es importante notar esto. Pablo aclara y dice, expresa este punto. Pudiera ser que de alguna manera
de una u otra forma antes que viniéramos a Cristo y hacíamos cosas dentro de nuestra ignorancia. Pero mire lo que dice en el verso 3. Por tanto, os digo, os hago saber que nadie hablando ¿por quién? Por el Espíritu de Dios, ahora lo voy a explicar, dice, Jesús es anatema. El término anatema quiere decir maldito. Nadie puede, alguien que tenga el Espíritu, puede maldecir a Jesús. Y nadie puede decir Jesús es el Señor, excepto por el Espíritu. Déjeme explicarle. Ese pareciera un trabalenguas, pero lo que estaba diciendo el apóstol Pablo es lo siguiente. Pablo, el contexto de lo que quiso dar a entender, de que de alguna manera la iglesia tenía que entrar en un desarrollo. La iglesia no era una agrupación común y corriente. La iglesia no es un grupo, un club social, un club deportivo. La iglesia no es una agrupación de personas que tengan necesidades. La iglesia es un conjunto de hombres y mujeres que hemos creído en un Dios todopoderoso llamado Jesús. Hemos creído, hemos sido libres y sabemos que tenemos un tiempo de espera aquí en la tierra porque nos espera una eternidad con Él. ¿Alguien dice amén? Ok, entonces no solamente nos hizo libre, entonces no solamente tenemos una esperanza de una eternidad, sino más encima se nos ha comisionado, se nos ha delegado difundir esta verdad. Entonces, como vamos a difundir esta verdad, según el apóstol Pablo comienza diciendo, es importante que no ignoren los dones espirituales. Es importante que puedan comprender, eso estaba diciendo Pablo, que de alguna manera, solo a través del Espíritu las personas pueden llamar a Jesús como Señor. Entonces, para que las personas puedan saber que Jesús y reconocer a Jesús como Señor y Salvador, tiene que ser por medio de ¿quién? Del Espíritu. Por eso que los que vinieron la semana pasada entienden mejor el tema, porque la semana pasada hablamos cómo actuaba el Espíritu que era quien nos atraía y nos convencía de todo pecado. Entonces aquí hay un detalle. Es muy importante que para que las personas conozcan a Jesucristo, las personas que predican tienen que estar llenos del Espíritu Santo. Porque si entonces están llenos del Espíritu Santo, como dijo el apóstol Pablo, mi mensaje no es con sabiduría humana. Mi mensaje es con demostración del Espíritu. Porque todo esto lo hemos estado hablando espiritualmente. ¿Cuántos me van siguiendo? Entonces, para que las personas comiencen a creer y a crecer, el Espíritu Santo tiene que involucrarse. Entonces el Espíritu, al estar involucrado dentro de la obra, comienza a ocurrir lo siguiente. 1 Corintios 12:4, en el siguiente verso. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Yo quiero aclarar, quiero botarle la teoría a muchos que tal vez llevan años en el Evangelio. Le voy a hacer una pregunta que es de escuela dominical. A ver, ¿cuántos dones hay? ¿Cuántos dones hay? Vamos, digan. ¿Cuántos? 9. 9 dones. ¿Verdad que sí? Todos hemos aprendido que son 9 dones, pero no son 9. Son mucho más. Son 9 específicos para cumplir por eso hoy vamos a aprender algo nuevo. Hoy vamos a aprender algo nuevo, que son cosas muy básicas aparentemente. Porque es demasiado importante que la iglesia de Cristo sepa qué es la llenura del Espíritu y cómo opera el Espíritu, para que entonces el Evangelio sea predicado excelentemente. Entonces, lo primero que tenemos que comprender es que la Biblia nunca utiliza el término 9 dones. ¿Qué dice ahí? Hay diversidad de dones. Igual que también dice, esto es muy importante, hay diversidad de ¿qué? De ministerios.
Hay diversidad de dones, hay diversidad de ministerios y hay diversidad de operaciones. Y miren qué interesante. Yo quisiera, yo cuando tenía este texto, yo dije, lo digo. Entonces me tardaría demasiado en explicarlo. ¿Usted se da cuenta quién es el que reparte los dones? Léalo. ¿Quién lo reparte? ¿Y quién entrega ministerio? ¿Y quién es el que hace operación? Entonces aquí hay una acción del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, de alguna manera, en la iglesia va a tener diferentes plataformas o eventos como dones, ministerios y operaciones. No tengo tiempo para explicarlo, tengo que avanzar. El punto es el siguiente. Lo que necesito aclararte es los dones. Hermano, ¿cómo se le llamó al apóstol Pablo? Vamos, el perito arquitecto. ¿De qué? De la iglesia. Entonces, quiere decir que el apóstol Pablo dejó todas las herramientas para que la iglesia pudiera tener las bases exactas. El problema es que a lo largo de la historia, la iglesia ha sido influenciada por los sistemas de gobiernos o imperios. Ustedes saben que de alguna manera Constantino influyó muchísimo en todo lo que se refiere al cristianismo. De alguna manera muchos emperadores, muchos reyes se involucraron en todo esto. ¿Por qué? Déjame explicarte. Lo que pasa es que cuando vino Jesús, primero trastornó la tierra. Segundo, a través de la historia se identificaron hombres llenos del Espíritu que impactaron las sociedades a través del tiempo. O sea, déjame explicarte. ¿No te llama la atención que después de 2000 años y en Chile, que queda a miles y miles y miles de kilómetros de donde fue la cruz del Calvario, todavía se sigue hablando de Jesucristo el Todopoderoso? ¡Oh, qué tremendo! ¿Por qué? Porque es un poder que no ha sido vencido, porque es una gloria que no se puede borrar, porque el que ha estado involucrado para que eso ocurra ha sido el maravilloso y bendito Espíritu Santo. Él es el que ha protegido esto y se ha dedicado a guardar a hombres llenos del Espíritu para que estos trasladen la palabra. Pero el evangelio siempre ha tenido persecución. Les voy a decir algo tremendo, ¿Sabían ustedes que hay varias traducciones bíblicas? Por eso este dato es muy importante para aquellos que les gusta estudiar la palabra. Pero la Biblia, ustedes saben que hay muchos traductores bíblicos. Pero muchos traductores han sido influenciados políticamente y económicamente. Porque yo puedo, por mi conveniencia filosófica, agarrar la escritura, el original, y poner una versión acomodada que vaya acorde con los principios del traductor. Por eso que es tan importante. Nadie puede decir, como yo he escuchado a personas decir, no, la Reina Valera versión 60 es la única Biblia. Gravísimo, extremadamente error. No se puede. La Biblia de las Américas. Por eso hace años atrás le hicieron esta pregunta al apóstol Otoniel Ríos Paredes. Se levanta alguien y le pregunta, apóstol, disculpe, ¿cuál sería la traducción correcta? Entonces, ¿cuál es la que usted nos recomienda? Porque si existen tantas diversidades de traducciones, entonces, ¿cuál sería la correcta? Y el apóstol Río contestó algo que los dejó igual o peor. Dijo, todas. Todas son la mejor. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Para alguien que estudie la palabra, para alguien que predica, necesita tener muchas versiones al frente. Y es el Espíritu quien te va a guiar a la verdad. Por eso que esto es tremendo. Es que cualquiera puede predicar. Pero realmente hay una diferencia entre tener un concepto de habilidad humana y entre el respaldo del Espíritu Santo, que se parecen. ¿Los políticos tienen seguidores o no? Sí, claro. ¿Los clubes deportivos tienen seguidores? Por supuesto.
y no son Dios. ¿Te quiere decir que la habilidad de un hombre pudiera provocar que mucha gente lo siga? Claro que sí, claro que sí. Y sobre todo determinado perfil de personas. Ahora, por eso es tan peligroso una iglesia. Una persona que de repente sienta a predicar y que quiera levantar una iglesia, lo puede hacer. Es más, todavía es fácil tener una personalidad jurídica. Se necesitan más o menos como 1 millón de pesos. 12 personas que no hayan tenido, ya le estoy dando el dato, va, de repente pone una... No, pero es fácil. 12 personas que sean contribuyentes, un buen abogado, comienza un trámite y tienen una personalidad jurídica. Ese es el grave problema que ocurre en Chile. Por eso que de repente uno se encuentra con unas cosas aterradoras, pero tienen personalidad jurídica porque no hay un filtro de los estatutos o de las bases doctrinales. Entonces cada quien puede hacer lo que quiera. De hecho, existen más de 3,000 religiones, pero el único que puede tener la verdad es el Espíritu de Dios. Entonces, para proteger esta verdad tan poderosa que es el Evangelio, el Espíritu Santo se tiene que involucrar. Y para que haya un avance poderoso de la iglesia, el Espíritu va a decir: a Aarón le voy a entregar tal don, a la hermana Patti le voy a entregar este don, a Alfredo le voy a entregar este don. Y cada quien va a tener un don. Pero los dones no son para nosotros sacar provecho de ello. Los dones son para la edificación de la iglesia. Entonces, hay diversidad de dones, hay diversidad de ministerios, hay diversidad de operaciones para que una iglesia sea poderosa. Pero miren, no perdamos de vista esto. Pero cada uno de las manifestaciones del Espíritu, ¿sea para qué? Para el bien común. Es decir, si alguien tiene una habilidad para cantar, que esa alabanza sea para guiar a un pueblo al encuentro con Dios, no para que lo aplaudamos, no para que la persona pueda hacerse millonario. Por eso que es bien delicado el tema. La Biblia habla de que todo obrero es digno de su salario. Estamos en lo correcto, pero no podemos caer en el error que cayeron los mercaderes. Los mercaderes que estaban en la sinagoga cuando Jesús llegó, comenzó a tirar y golpeó todas las mesas. ¿Se recuerdan? Fue la primera vez que vemos un acto de agresividad, agresivo de Jesús. Pero ¿saben por qué era? Porque los bandidos estaban vendiendo las palomas. Los bandidos estaban vendiendo los animales para el sacrificio. En otras palabras, estaban diciendo: si alguien quiere perdón de pecado, venga, compre. No le llama la atención que hoy se escucha por la televisión: si alguien quiere cambiar su vida, venga y pacte, número de cuenta, tal. Está lleno. Me dejan explicarles aquí las personas que conocen. Y no es mi afán burlarme ni señalar. Pero los que alguna vez fueron a Yumbel, ¿llega mucha gente o no? Se saben unas historias, hermanos. Se saben unas historias. Los Andes. Entonces la gente llena de necesidades paga. Hacen trueques. Yo te pago, tú me haces el milagro. ¿Me dejas explicarte? La religión evangélica hoy en día está casi igual. Entonces las personas están pactando para obtener. Entonces los dones, y más encima, el predicador tiene dones, pero los dones de la iglesia no son para un beneficio personal, son para bienestar común de la iglesia. ¿Decimos amén? Voy rápido, tengo que correr un poco. Verso 8 dice: pues a uno les es dado palabra de sabiduría por el Espíritu. Eso es un don. A otros palabra de conocimiento según el mismo Espíritu. Otro don. Ahora yo voy a hablar de cada uno de ellos.
a otro el don de fe, a otros el don de sanidad, a otros poder de milagros, a otros la profecía, a otros discernimiento de espíritus, a otros diversas clases de lenguas y a otros interpretación de lenguas. Entonces cada uno de esos dones, efectivamente, si tú los lees y los enumeras, son 9. Pero no olvides, yo necesito después, tal vez tenga el tiempo de explicártelo, pero hay dones del Padre, hay dones del Hijo y hay dones del Espíritu. Estos son dones espirituales, son dones del Espíritu. Y son los que estamos hablando. Que estos son 9. Y ahora, para que podamos entender mejor la panorámica de los dones del Espíritu Santo se agrupan de la siguiente manera: revelación, inspiración y poder. Ahora voy a explicar cada uno de ellos. Probablemente pueden sonar, hay cosas muy básicas. Por eso yo esta mañana quise venir con la intención de enseñar. Por eso yo le recomiendo, traiga su cuaderno, su compu. La idea de que haya muchos enchufes fue esa. Venga preparado, apunte, porque aquí damos mucha información. Pero esto es importante. Es muy importante lo que estamos hablando. Dentro de toda la información que tú estás recibiendo, no perdamos de vista que el evangelio necesita poder para impactar en la tierra. ¿Por qué necesita poder? Porque hay una fuerza demoníaca, una fuerza espiritual negativa que va a impedir la expansión del nombre de Jesús. Entonces, para impedir, se van a levantar cantidades de oposiciones, pero para romper con esas oposiciones no se puede con habilidad humana. Se necesita la intervención de lo espiritual. ¿Cuántos me van siguiendo? Y la intervención espiritual es capacitar a personas con dones para romper esta estructura con el propósito de que se expanda el nombre de Jesús. En otras palabras, como dice la Escritura, de alguna manera, así como se enfrentan los gobiernos o los ejércitos que tienen determinados armamentos, las armas de la iglesia son estas. Por eso cuando dice, las armas de la iglesia no son carnales, sino que son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. ¿Se recuerda? ¿Se recuerda de ese texto? Y dice, para destrucción de fortalezas que se levantan para oponerse al evangelio. ¿Ustedes creen que las potestades están felices de que tú estés sentado aquí? Por eso que tienes tanta oposición. La diferencia es que no te pueden tocar. El desánimo, el desaliento, las pruebas, las enfermedades, las angustias, los conflictos matrimoniales, los conflictos con los hijos, tus vecinos, todo lo que se levante en tu contra tiene un solo propósito: desanimarte, destruirte, para que el nombre de Cristo no sea expandido en la tierra. Hablemos de cuáles son los dones de revelación. ¿Cuáles son esos dones? Los dones de revelación. Se le llama revelación porque su manifestación muestra en revelación de eventos pasados, presentes y futuros, para poder, de alguna manera, aquellos que estuvieron ocultos, pero Dios los manifiesta para edificar a la persona y a la iglesia, o a la iglesia. Rápido. La primera, los dones de revelación. ¿Cuáles son los dones de revelación? Los dones de revelación son palabra de sabiduría. ¿En qué consiste el don de palabra de sabiduría? ¿En qué consiste? Declara un hecho, gracias Giovanni, declara un hecho que afecta a la iglesia. Déjame explicarte. La palabra de sabiduría, yo no lo quise poner todo, yo quiero explicártelo rápido. El don de palabra de sabiduría es cuando hay una revelación. Por ejemplo, que el Señor nos hablara y nos dijera, tienen que moverse de este lugar. Esa es una palabra de sabiduría, que es una palabra profética que provoca un cambio para toda la iglesia.
no para una persona en específico. Por ejemplo, cuando hubo la revelación del ministerio apostólico, porque por años el ministerio apostólico estuvo opacado, pero cuando vino la revelación del ministerio apostólico, eso le dio un giro a la iglesia. Eso se puede interpretar como el don de sabiduría. El don de sabiduría o palabra de sabiduría, como usted le quiera llamar. La palabra de sabiduría o el don de sabiduría provoca un cambio para toda la iglesia. Por ejemplo, esto no es que pase todos los días. La palabra de sabiduría no es para cualquiera. Regularmente los apóstoles tienen este don. Por ejemplo, el apóstol Pablo se para y dice: señores, el evangelio no es solamente para judíos. El evangelio también es para los gentiles. Eso provocó un conflicto entre los apóstoles. ¿Se recuerdan? Se agarraron y no podían comprender. Pero el apóstol Pablo dijo: no, señores, perdónenme. Palabra de sabiduría es esta. Entonces quiere decir que el don de palabra de sabiduría no es para cualquiera. La palabra de sabiduría le da un vuelco a la iglesia. Por años la iglesia solo aplaudía, pero en los años 70 comenzó un avivamiento en Estados Unidos, en Guatemala, en diferentes países donde la gente empezó a saltar en los cultos. Empezaron a saltar y vino una revelación que trajo una transformación a la iglesia evangélica de introducir la danza a la iglesia. Entonces, ¿cómo se interpretó que Dios le agradaba la danza? Alguien se le reveló por medio de palabra de sabiduría. La palabra de sabiduría es un don que hace cambio en toda la iglesia. Hay otro que se llama palabra de conocimiento, que están ligados, se parecen mucho. Miren, parece escuela dominical, pero es importante que lo hablemos, porque estoy seguro que aquí hay personas que llevan años en el evangelio y no sabían de qué se trata cada don. Estoy totalmente seguro de eso. Que el don de palabra de conocimiento declara un hecho pasado o presente. Déjenme explicarle. La palabra de sabiduría sería: es tiempo de que se levanten los apóstoles. ¿Trajo un trastorno para toda la iglesia eso? Sí. ¿Qué sería la palabra de conocimiento? Las personas, regularmente la palabra de conocimiento se le entrega a los maestros. Ustedes saben que hay 5 ministerios: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Qué hace un maestro? El maestro es el que bíblicamente instruye a la iglesia para que comprenda la palabra de sabiduría. ¿Me doy a entender? La palabra de sabiduría trastorna el círculo de una iglesia. Amén. Palabra de conocimiento es la aclaración, como las bases bíblicas, toda la revelación. Es como explicar. La palabra de sabiduría es el gran título. Palabra de conocimiento es el desarrollo de ese título. Eso así se interpreta. Así lo han interpretado muchos hombres de Dios para poder. Por eso que es importante que se desarrolle este don. Viene otro: discernimiento de espíritu. Este permite conocer qué espíritu es el que se está manifestando. Déjenme explicarles. Pregunto, para ver si me estoy dando a entender. Estos 3 dones, ¿en qué categoría están? Correcto, muy bien. En los de revelación. Dones de revelación serían palabra de sabiduría. Dones de revelación sería palabra de conocimiento. Dones de revelación sería discernimiento de espíritus. Tengo una pregunta que hacer. ¿Ustedes creen que esos dones son extremadamente importantes para el desarrollo de la iglesia? Totalmente. Totalmente. Ustedes saben, yo hace años atrás, porque quiero terminar, cuando termine, porque me quedan, yo no sé si alcance a terminar en realidad, porque hay mucha información. Pero yo siempre le pedí este don al Señor, el don de discernimiento de espíritu.
Desde que soy niño. Porque sabían ustedes, después les voy a terminar con, si alcanzo a terminar, termino con el texto. Dice, anhelad los mejores dones. Entonces quiere decir que tú puedes anhelarlo y lo puedes pedir. Y yo me recuerdo de que yo no pedía hablar en lengua, no pedía interpretación de lenguas. Yo le pedía al Señor el de fe y el de discernimiento de espíritu. Fueron dos que yo le pedí. Y el Señor ha ido manifestando a mi vida diferentes dones. Por eso que cuando tú tienes, por ejemplo, una persona que tenga el discernimiento de espíritus, es duro, es difícil. Porque la persona que tiene discernimiento de espíritu capta inmediatamente cuál es la intención del predicador. Al tiro. Antes de que exponga, sabe. Es algo impresionante. Es como, bueno, hay algunos que se parecen al don de discernimiento de espíritu. De alguna manera hay personas que tienen esa habilidad, ¿verdad? Esa habilidad algunos le llaman el don de la cachativa, como cuando más o menos cachan que algo raro está pasando, como que algo extraño está ocurriendo, como que hay una, sí, pero hay un nivel más alto. Yo lo digo para que no se me duerme y se ría un momentito, para que no nos pongamos tan serios tampoco. Pero el don de discernimiento de espíritu es impresionante. ¿Sabes por qué? Porque cuando alguien tiene el don de discernimiento de espíritu, alguien puede estar profetizando y el espíritu le dice no es de Dios. Calladito, ¿ah? Nunca olvides. ¿Para qué son los dones? ¿Para edificar o destruir? Nunca olvides eso, hermano. Nunca olvides eso. ¿Sabes por qué? Porque yo puedo discernir, puedo tener un discernimiento que la palabra profética, miren qué tremendo, que la palabra profética que está dando Samuel no es de Dios, pero ya, ok, yo la percibí. ¿Construiría yo la iglesia si yo me parara y dijera, miren hermano, no hay que estar escuchando al hermano Samuel porque el hermano Samuel anda en la pura carne? ¿Sí? Anda en la carne y no voy a seguir, no voy a seguir. Pero suponiendo que el hermano anda en la carne y anda diciendo cosas que no son, ¿qué voy a provocar yo en la congregación? Pregunto, yo puedo como que cachar que el tipo anda medio raro. Pero si yo le hago daño a la imagen de él y confundo la iglesia, entonces ya no es un don. Puede ser otro espíritu inmundo. Ya lo dije. Sí. Porque entre los espíritus inmundos tienen una misión. ¿Cuál es? Correcto. Yo puedo venir, pastor, el espíritu me mostró que Aarón no debe de subir a tocar batería. Anda medio raro. Le gusta la danza. Ay, no, por ejemplo, que de repente pudiera sentir como la atracción, ¿verdad? No lo sé. Entonces, ¿qué ocurre? Yo estoy poniendo un ejemplo. Es un ejemplo nada más, ok, ya para que no hayan aquí confusiones aquí raras. Nunca olvides de que una persona que se la lleva de espiritual, pero trae destrucción a la iglesia, no es un don. Pudiera ser un demonio. Porque si fuera un don, el don edifica, no destruye. Nunca olviden eso, hermanos, por favor. Por favor. Está como aquella historia que me contaron que en un culto estaba, dice el Señor que fulano está en pecado, dice el Señor, y se levanta del otro lado, dice el Señor que esa mujer está mintiendo, y empezaron a pelear en profecía. Y tiraban para allá y tiraban para acá. No, es en serio. Parece chistoso, pero eso ocurre en las iglesias. Déjame explicarte. No pierdas de vista. ¿Para qué son los dones espirituales? Nunca para destruir.
si alguien tiene un don espiritual y discierne que lo que hay en el hermano no es de Dios, por ejemplo, déjenme explicarle, no está Juan Carlos porque Juan Carlos es testigo. Nosotros fuimos a visitar una iglesia con Juan Carlos y en la iglesia había un mover precioso, pero el espíritu me provocaba algo extraño, que había una persona a la que se le estaba dando demasiada puerta y el espíritu me decía, hay un espíritu de hechicería ahí, hay algo extraño. Y yo me ponía incómodo y llamé a Juan Carlos y le dije, mira Juan Carlos, yo discierno esto. Y él se puso pálido. Entonces Juan Carlos me dice, ¿sabe por qué se puso así? Porque me dijo, yo también sentí lo mismo, pastor. Y ya le dije, si tú sentiste lo mismo, yo me sentí lo mismo, llamé al pastor. Y le dije, esto sentí. No, es una percepción tuya. ¿Me explico, no? Ellos saben. Pero si yo hubiera venido, porque yo prediqué en la iglesia, y en la prédica yo digo, yo discerní algo extraño aquí y yo traigo destrucción. Un don no destruye, un don construye y edifica. Cuidado, un don no puede estar acompañado con chisme. Si el espíritu a ti te revela de que alguien está en pecado, puede ser que sí, pero no es para que lo difames. Porque si lo difamas, entonces ya no es don. Entonces es un don que viene de las tinieblas, que es el espíritu pitónico. Y el espíritu pitónico se parece mucho. Cuando la mujer que le salió al encuentro a Pablo y a Silas y empezó a gritar, ellos son siervos del Dios Altísimo, no estaba diciendo nada malo, pero estaban provocando que ellos no pudieran predicar. Entonces hay dones de las tinieblas y dones del Espíritu. ¿Cuál es la diferencia? Los dones del Espíritu edifican, los dones de las tinieblas, nunca olvides. ¿Cuántos dicen amén? Voy rápido. De interpretación o de inspiración. ¿Cuáles son estos? Se les llama de inspiración porque su manifestación, o en su manifestación se muestra en trasladar el mensaje que Dios quiere dar o conocer a su pueblo para exhortarlo, edificarlo o consolarlo. En esta categoría entran los dones que nosotros conocemos como diversidad de género de lenguas, entran la interpretación de lenguas y entra la profecía. Recuerden, palabra de sabiduría, palabra de conocimiento o de ciencia también. Conocimiento o ciencia es el mismo. Palabra de sabiduría, palabra de ciencia y de discernimiento de espíritu entran en la categoría de revelación. Pero género de lenguas, interpretación de lenguas y profecía entran en el género de inspiración. Ok, déjenme explicarles rápidamente. Los dones de carácter revelador es para direccionar la iglesia. ¿Sí? La iglesia tiene que, estas son las estrategias de conquista para Chile. Puede ser una palabra de sabiduría, puede ser una palabra de conocimiento y tiene que estar incluido el discernimiento de espíritus. La iglesia necesita consuelo, la iglesia necesita exhortación, ánimo, la iglesia necesita fortaleza. Entonces para eso están los géneros de lenguas, la interpretación de lenguas y la profecía. Cumplen una función para estimular, entonces para levantar, para exhortar. Tengo una pregunta, a ver si me doy a entender. ¿Pudiera haber una profecía con palabra de sabiduría? Correcto. Pueden conjugarse.
puede haber una profecía que le cambie el giro a la iglesia. Eso va a ser una palabra de sabiduría a través de una profecía. Recuerden que son para edificar. Y por último, me quedan pocos minutos, el de poder. Se dice que son de poder porque manifiestan visualmente el poder de Dios por medio de milagros y eventos sobrenaturales que son hechos para confirmar la palabra de Dios. Aquí entra la fe, aquí entran las sanidades y aquí entran los milagros. Ustedes saben, y estoy casi terminando, tengo pocos minutos, esa fe no es la fe salvadora de creer en Jesús, porque hay una fe salvadora donde tú dices yo creo en Jesús, pero hay otra fe que es cuando tú tienes la certeza de que oras por el enfermo y ese va a sanar. Ese es un fe para milagro. Y yo no quiero terminar el día de hoy sin hacer un acto de fe esta mañana. Esta mañana vamos a hacer un acto de fe. Pero yo necesito explicarte esto. En otras palabras, el GPS de la iglesia, o el GPS, dicen en mi tierra aquí en Cauquenes, son los dones. Déjame explicarte. ¿Cómo se va a mover la iglesia de Cristo, casa sobre la roca? Hablemos de nosotros. Toda la iglesia tendría que ser así. Pero hablemos de nosotros, hablemos de casa. El Espíritu va a venir conmigo y me va a decir: Mauricio, quiero que compren tal terreno. Ahí quiero que edifiquen el templo. ¡Pum! Harán esto. Levantarás ancianos, como lo hizo con Moisés. ¿Se acuerdan? Harás esto. Eso es palabra de sabiduría. Pero después viene acompañado con la palabra de conocimiento, que es la explicación cómo hacerlo. Y en el camino vamos a ir probando, pero en el camino nos vamos a encontrar con espíritus que se van a oponer a eso. Y por eso necesitamos el don de discernimiento de espíritus. Pero en el camino la iglesia se va a desalentar. La iglesia probablemente más de alguno va a empezar a flaquear. Y para eso se necesitan las profecías. He aquí, dice el Señor, yo estoy contigo. No temas ni desmayes. Avanza. Yo abriré las puertas. Palabras de exhortación. Entonces la iglesia que se le entregó un diseño, que está trabajando por ese diseño, que se está enfrentando a espíritus inmundos, está expresando cansancio, para eso vino palabra profética. Pero no solamente eso, la iglesia va a experimentar en el camino sobrenaturalidades. Y para que eso ocurra tiene que haber un don de ¿qué? De fe. Pero también en el camino, para que la gente se apasione y siga creciendo, también van a haber sanidades. Pero no solamente sanidades, también ¿qué va a pasar? Se juntó 1 millón de pesos y de repente se va a ver la cuenta y hay 9 millones. Milagro. Pregunto, iglesia hermosa, ¿se necesitan los dones del Espíritu para que la iglesia camine en poder? Correcto. Eso es lo que yo quiero dejarte claro. Ahora, estos dones se van a repartir como el Espíritu. Mire esto. Estoy terminando. Me quedan poquitos minutos. 1 Corintios 12, verso 11 dice: pero todas estas cosas las hace uno solo. ¿Y quién es Él? Y el mismo Espíritu, distribuyendo individualmente a cada uno según qué. ¿Quién es el que le pone el don de milagros a uno? Es el Espíritu. Le pone el don a este, le pone el don. Pregunto, ¿cuántos anhelan estos dones acá? Imagínense, hermano, que de repente viniera algún hermano con el don de sabiduría. Yo oro para que esos tipos se levanten aquí. Santo Padre,
Que de repente me llame un hermano y me diga: pastor, a las 2 de la mañana, pastor, yo no sé cómo le va a hacer. O usted me recibe o nos juntamos en la iglesia, porque el Espíritu me acaba de hablar algo poderoso para la iglesia. Santo Padre, esos son los hombres que se tienen que levantar. Nosotros no podemos estar perdiendo el tiempo en chismes, murmuraciones y cosas que no valen la pena. La iglesia tiene que estar involucrada en el poder del Espíritu. Que se levante alguien en la mañana y me diga: pastor, tuve un sueño anoche y el Señor me reveló esto. Juntémonos, pastor, quiero revelarle esto. Y basado en yo no sé, el Señor me entregó y me dijo esto. Y entonces la palabra de sabiduría fue a través de alguien. Vino conmigo y probablemente el Señor a mí me entregue la palabra de conocimiento, correcto, para comprender y desglosar la palabra de sabiduría. Pero va a venir otro. Por eso que la iglesia tiene que ser un equipo. Yo oro por eso. Ahora entiendo que los diáconos y los hombres que están siendo llamados al ministerio tienen que tener dones. Porque cuando me reúna con los diferentes hombres con dones, yo le voy a decir: el Señor me mostró, hermanos, que íbamos a comprar el terreno de al lado, por poner un ejemplo. Oh, pastor, el Señor me muestra que esta es la estrategia. Oh, pastor, van a haber oposición. Y el equipo empieza a hablar. Se empiezan a manifestar. ¿Qué se manifiesta? Los dones. Pero los dones son las herramientas idóneas para quebrantar toda oposición de las tinieblas. ¿Cuántos de los que estamos aquí queremos ver la gloria de Jehová con todo nuestro corazón? ¡Oh, qué tremendo! ¡Tremendo! Primera Pedro capítulo 4 verso 10. No perdamos de vista esto. Según cada uno ha recibido, ¿qué? Un don especial. Úselo, sirviéndoos los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. ¿Para qué es tu don? Sí. Mírame, por favor. Si tú tienes un don para cantar hermoso y Giovanni no canta tan bien, tu don no es para hacerlo sentir mal a él. Eso se llama inmadurez. Estoy poniendo un ejemplo. No puede ser que alguien que tenga un don, porque si Dios te concedió la habilidad de cantar, no es para competir, es para adorar a Dios, es para edificar la iglesia, para que la iglesia se deleite escuchando voces hermosas, no para que esas voces hermosas se enseñoreen del culto. Cuidado con eso. Cuidado con eso. Los dones, cuando se usan para hacer daño, entonces ya no son del Espíritu. No pierda de vista que los dones que vienen de las tinieblas, ¿qué misión tienen? Correcto. Y se parecen mucho a los dones espirituales. Si tú tienes un don para predicar y él cuando predica se pone nervioso, nunca vayas a decirle: dedícate a cantar, como lo hicieron conmigo un día. O dedícate a otra. Cuidado con eso. Alguien puede tener un don, pero otro va a tener otro don, y otro va a tener otro don. A veces hay personas calladitas que son las que Dios más usa para que la iglesia se levante. Yo te voy a decir algo. Déjame decirte, sin el afán de que tú me malinterpretes, aquí hay personas que pueden cantar y ministrar y predicar hermoso, pero aquí en la iglesia hay hombres calladitos que llegan conmigo, pastor, o mujeres. La iglesia se está construyendo y Dios me ha bendecido. No le diga a nadie, esto es un aporte para que la iglesia se levante. Eso también es un don. Se llama don de dádiva. Hay hermanos que son callados, pero les voy a hacer claro, mucho de lo que se levantó aquí
fueron aportes generosos de personas silenciosas. Porque a veces, tengamos cuidado con esto, a veces pasa en las iglesias. Yo hace muchos años leí una frase que me gustó mucho: cuando una carreta suena mucho, es porque viene vacía. El hermano Otto decía: ¿para qué tantos saltos si el terreno está plano? Hay personas que son calladas y que Dios usa en su silencio. No sé cuál sea tu don, cuál sea tu capacidad, pero sea cual sea tu capacidad y tu don, entreguémoslo al servicio de la obra. Unos servirán de una forma, otros servirán de otra, otros de otra, otros de otra. Qué hermoso es que todos sirvamos a Cristo Jesús. Alguien dice amén aquí. Denle un aplauso al Señor. Él se merece un aplauso. Escúcheme. Cuando yo llegué a Guatemala, yo pedí audiencia con varios apóstoles. Y a veces los esperaba horas afuera de su oficina, para que cuando salieran me dijeran: oh, perdóname hermano, discúlpame, que Dios te bendiga, si puedes regresar la próxima semana te espero. Y se iban. Y ellos sabían que yo estaba 2 horas o 3 horas esperándolo. Pero fue a propósito. Cuando yo llegué a Guatemala, llegué a una casa muy pobre, muy pobre, muy pobre. Yo creo que ninguno de los que están acá tiene yo creo que esa hermana tiene otra condición. Yo llegué a una habitación chiquitita. Tal vez era 1,5 o 2 por 3 era la habitación. Y habían 2 camas. Yo dormía en una. Yo esperaba el apoyo de muchos apóstoles genuinos y tremendos, que uno, wow. Déjame decirte algo. La mujer donde yo llegué, cuando me escuchaba llorar a las 3 de la mañana, se levantaba y abría la puerta y me decía: perdóneme hermano, lo escuché llorar. El Espíritu hoy me habló y yo vengo a orar por usted. Y esa mujer se arrodillaba a los pies de mi cama y empezaba a sobarme el estómago o la espalda y me decía: yo bendigo a este siervo. No has venido por casualidad a esta tierra. Una mujer que si tuvieras, cualquiera diría: no tiene ningún don, porque era una anciana que caminaba calladita en la iglesia. Calladita en la iglesia. Por eso cuando yo miraba gente que predicaba y que salía en sus tremendos vehículos y tenían tremendos talentos, cuando llegabas a un restaurante ni te miraban. Muchos de los que han compuesto canciones. Por eso yo soy así diferente. He aprendido y quiero seguir aprendiendo. Cuando yo aprendí eso, yo dije: yo no quiero estar en la élite de Guatemala ni en la élite de Dominicana. Quiero ir a lugares donde nadie quiere ir. Ahí quiero ir a meterme. Yo conocí a todos. El que me nombre lo conozco. Me senté con ellos. Hay personas, por eso yo soy de los que creo que hay personas silenciosas. Esa mujer no cantaba. Esa mujer no predicaba. Era una ancianita que en la iglesia la ponían en la esquina. Era como Ujier. Pero yo le debo demasiado a esa mujer. Escúchame, déjame terminar. Esa misma mujer, anciana, que ministraba mi alma, un día me llama y me dice: hermano Mauricio, aquí en mi trabajo necesitan a un joven que predique. ¿Usted pudiera venir? Esa anciana era la auxiliar del colegio donde yo llegué a ser el director espiritual de ese colegio. Cuando yo viví eso, Dios me dio una lección. Sabes que cuando a mí me invitan a predicar a iglesias de élite, yo siempre predico esto: los ministerios silenciosos.
¿Sabes qué base bíblica uso? Cuando David tocaba el arpa en la montaña, solo, en el palacio del rey Saúl, habían llegado los mejores médicos del mundo para traer sanidad a él. Y de repente había una persona que estaba limpiando y dijo: me disculpan, yo sé que ustedes han ido a buscar médicos para traer salud al rey, pero yo conozco a un joven que sabe tocar, que es valiente, que es vigoroso, es hombre de guerra, es prudente en sus palabras, es hermoso, y Jehová está con él. A la que currículum tiró el varón. Era el sirviente, era uno de los sirvientes de la casa de Saúl. Así fue como llegó David al palacio. Ministerios silenciosos. Los dones. Si cantas bien, gloria a Dios. Si tocas bien, gloria a Dios. Si predicas bien, gloria a Dios. Pero eso no es para tu beneficio. Porque si lo estás usando para tu beneficio, lo más probable es que provoque ira en el corazón de Dios y venga y destruya tu plan. Como le ocurrió a los mercaderes que vendían las palomas y los animales para las ofrendas. Primera de Corintios capítulo 12 verso 31 dice: mas desead. ¿Cómo se desea? Ardientemente los mejores dones. Y aún yo os muestro un camino más excelente. Ese es otro tema. Nunca olvides. Por eso yo nunca voy a olvidar el trabajo de una mujer llamada Lupita. Es la hermana Lupita. Así se llama. Yo recuerdo más los momentos con la hermana Lupita que los momentos con los tremendos apóstoles que llenan estadio. Aprendí más con ella que con los tremendos expositores que llegaban a Guatemala, porque me enseñó humildad. Cuando tú tienes un corazón humilde, ¿sabes quién es tu maestro? El Espíritu Santo. Porque yo siempre idolatré. Hubo un tiempo que yo idolatré los apóstoles y Dios me los botó. Y pude entender que el único que tiene la verdad es el Espíritu Santo. Pero al Espíritu Santo se le conquista con humildad, no con altivez. Prepárense. El Señor me dijo, después del retiro, viene una manifestación sobrenatural para todas las iglesias, como nunca antes. Dones de ciencia, dones de sabiduría, dones de interpretación, dones de profecía, dones de milagro, dones de fe van a ser impartidos a este ministerio. Terminemos esta mañana, póngase de pie. Aleluya. La iglesia está pasando a un nivel impresionante. Aquí hay hermanos hermosos que Dios está formando. Dios está aquí.
Esto está recién comenzando. El Señor te está capacitando para cosas grandes. Los dones del Espíritu se distribuyen en tres: revelación, inspiración y poder. Los tres tienen un solo objetivo. Son armamentos para que la iglesia avance con poder. No sé lo que viste en mí para amarme tanto así. Qué presencia tan grande hay aquí. Tanta paciencia, tanta misericordia. Eres parte de los escuadrones, varón. Me hiciste deseable para ti. Se está levantando un nuevo ejército. Me elegiste antes que dijera sí. Antes de que dijera sí, ya Él había puesto su mirada. Tanta gracia y yo no puedo resistir. Wow. Me llamaste por mi nombre, me compraste con tu sangre, me hiciste deseable para ti. Llévame, Señor, a tus cámaras de amor, donde me enamoro más de ti. Llévame, Señor, dentro de tu corazón. Wow, wow, wow. Hoy encuentro mi lugar. Déjame decirte algo. Yo tengo algo que decirte de parte de Dios. Tú no estás aquí por casualidad. Todo esto era un plan que Dios ya tenía hecho. Y Él no te llamó por lo bueno o malo que seas. Simplemente su misericordia fue tan grande que nos alcanzó. Cada quien tiene un talento extraordinario que Dios preparó acá. Si alguien ha pensado: yo no sé cantar, no sé predicar, no sé en qué puedo servir en la iglesia, déjame Llévame, Señor, a tus cámaras de amor, donde me enamoro más de ti. Llévame, Señor, dentro de tu corazón. Hoy encuentro mi